Bueno, quiero mandarles un cordial saludo a todos. Les agradezco mucho por estar acompañándonos en este pequeño congreso organizado con muchísimo amor. Quiero felicitarlos a todos por invertir su tiempo en aprender y actualizarse sobre este tema tan importante como lo es la lactancia materna y pues también invitarles a que conozcan el instituto que tiene esta serie de actividades tan enriquecedoras para todos nosotros profesionales de la salud. E incluso, pues, si hay alguna persona en la audiencia que no sea profesional de la salud, créanme que vamos a aprender mucho con esta charla. Sobra decir que está preparada esta charla para ustedes, entonces si en algún momento tienen alguna duda, algún comentario, con muchísimo gusto pueden ir escribiendo en el chat y vamos a ir intentando resolver preguntas, y no al final haremos los comentarios que sean pertinentes. Como decía la doctora María Isabel, pues lo que les voy a comentar el día de hoy yo es un poco sobre las verdades y mitos de la lactancia materna. Vamos a dar una mirada clínica y actualizada basando nuestra información en temas científicos actualizados para que ustedes se lleven los mejores datos posibles. Los objetivos de la charla pues van a ser cumplir con un poco con lo que se busca con la Semana de la Lactancia Materna. La Semana de la Lactancia Materna de este año busca priorizar la lactancia materna, pero buscar sistemas que sean sostenibles en el tiempo. Y digamos que entender un poco sobre la historia, sobre los mitos, sobre la cultura relacionada a la lactancia materna nos va a permitir mantener en el tiempo y crear una cultura que se aboque a mantenerla de forma exclusiva durante los primeros 6 meses y por lo menos hasta los 2 meses, hasta los 2 años de vida, como sugiere la Organización Mundial de la Salud. Vamos a hablar un poco sobre el contexto cultural y la importancia de la lactancia materna. Vamos a conocer los mitos y realidades más frecuentes de la lactancia materna y cuáles son esas principales acciones que nosotros podemos tomar como profesionales de la salud para apoyar esta lactancia. Y como mencionaba, hay algunas acciones que incluso podemos realizar dentro de la comunidad. No sé qué pasó con esta rayita roja, una disculpa. Bueno, entonces Disculpe, vamos a... doctora Ori, Señora. Ori, ¿me escucha? ¿Sí? Mire, usted puede darle ahí donde habilita el láser, puede habilitar un borrador. Esto también nos pasó ayer, algún usuario o alguien que hizo las rayitas, donde habilita el puntero láser, Sí, puede ya lo vi. habilitar un borrador Ujú. y desaparecer la rayita. Ujú. Listo. Estamos atentos a cualquier cosita. Disculpe la Perfecto. interrupción. Gracias, doctora Bueno, Marisabel. adelante. Entonces, Bueno. les quiero contar un poquito sobre la historia, sobre el contexto cultural de la lactancia materna para que entendamos por qué si para todos este conocimiento que es tan beneficiosa, todavía hay situaciones que generan barreras en la lactancia materna. Yo no sé si ustedes se han preguntado alguna vez desde cuándo se brinda lactancia materna. Realmente, revisando un poco sobre este tema, hay información en forma de esculturas, de elementos pictóricos, de grabados, de jeroglíficos que nos dan a entender que la lactancia materna existe desde épocas muy remotas. Sin embargo, también desde épocas muy remotas hemos podido evidenciar que no siempre era la madre la que brindaba la lactancia materna. Podemos ver desde sociedades muy antiguas, incluso desde Grecia, que se hablaban de matronas o de nodrizas, que eran quienes brindaban la lactancia materna. Y personas perdónenme, me disculpa, y personas tan importantes como Sócrates, como Sorano de Efeso, en algunos textos de Grecia que fueron vitales para el desarrollo de la ginecología como lo conocemos hoy en día, hablaban de la importancia de la lactancia materna y la importancia de que si de la persona que iba a brindar esa lactancia materna, que de nuevo no siempre era la madre, sino era una nodriza, otra persona, pues fuera una persona sana, que se escogiera esa persona de forma adecuada. ¿Y por qué? Porque entendían que era el alimento vital para el recién nacido y que era la forma de brindarle salud a este pequeño. Esto se siguió viendo y se siguió extendiendo a lo largo del tiempo. De hecho, en épocas donde
en la Edad Media, donde se empezaron a ver de forma más marcada las clases sociales, era muy común que brindar lactancia materna fuera considerado una actividad que debían realizar o las mujeres que trabajaban como servidumbre o las personas de bajos recursos. Y no sé si ustedes ¿El pudieran tinto está intentar Juanita? pensar o intentar entender por qué sería esto, por qué sería que la mujer de alta sociedad no quería brindar lactancia materna. No sé si a alguna se le ocurre, alguna o alguno en el público se le ocurre alguna razón que nos quiera contar al respecto. Ay, almorcé. A ver, vamos a pensar en por qué y puede estar relacionado con un mito, porque será que la Pero mujer ahí no quería mismo, ella misma dar esa lactancia materna. una gota de agua. Mierda. Ni pusieron el agua. Mira ahí, jamoncito, pues. A ver, buenas noches. Lamentamos. Porque Dice fue Cindy, una por temas de pronto de belleza. Esmeralda dice, pensaría que los pechos se pondrían feos. Sí, tienen toda la razón Cindy y Esmeralda. Desde esa estoy viendo época la clase. vemos en la Porque viene para literatura y en la historia que ya se empiezan a generar algunos mitos. La mujer de alta sociedad debía conservar su belleza. Adicionalmente, digamos que se consideraba un poco impúdico exponer los senos a otras personas. Entonces, esta era una razón por la cual delegaban esta función a otra persona. Y fue así a lo largo del tiempo hasta que empezaron a surgir otros cambios sociales y empezamos a ver que las clases sociales ya no eran tan divididas, ya no teníamos una clase alta y una clase baja, sino pues se empezó a crear una clase media y en otras sociedades un poco más avanzadas para su época, como por ejemplo en Rusia empezamos a ver que todas las mujeres brindaban lactancia materna, también en mira, Estados que me Unidos lo dejo se aquí. Pero es más, veían, mira, se mi papá veían esos la cambios. puede responder. Y en la Acá historia para tú. pasa un tema muy importante. Les pido por favor a las personas que tienen el micrófono abierto si lo pueden cerrar. Gracias. Sucede un hito muy importante en la historia que fue la Revolución Industrial. Esto sucedió a finales de los años 1700, la primera revolución, la segunda alrededor de los años, a principios de 1900. Entonces la mujer pasa de tener ese rol en casa, de trabajar en el campo y estar de siempre con sus hijos, a volverse también un obrero. Las mujeres tenían que salir de casa, tenían que cumplir un horario y esto dificultó enormemente la lactancia materna porque la madre se separaba y bueno, se podrán imaginar ustedes en ese tiempo que no teníamos tantos elementos para conservar la leche o no teníamos tantos recursos para poder alimentar a los bebés y se generó una brecha súper importante en la salud de los niños, en la mortalidad. Y se crea una oportunidad. Digamos que en ese momento alguien dice, oye, aquí hay una necesidad que tienen los niños, de alguna forma los tenemos que alimentar en casa. Y el señor Pasteur, afortunadamente o desafortunadamente para esa época, descubre la pasteurización de la leche. Entonces, a partir de ese proceso se empiezan a crear, digamos, la lactancia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Que como las madres tenían que salir a trabajar y se ve que es eficiente esta lactancia artificial, se crea un vuelco a que no, lo mejor es la leche de fórmula y tenemos leche de fórmulas que datan desde hace muchísimos años. Aquí a mano derecha en las diapositivas que les estoy proyectando, vemos una propaganda de Nestlé que data de los años 60, donde ya teníamos, mira, teníamos NAN, teníamos Neslac, Nestogeno, que incluso son leches o marcas comerciales que existen hoy en día y que aparecieron desde esa época. La diferencia es que en esa época se creía que la leche artificial o que esta leche de fórmula era la panacea, era lo que iba a cambiar, iba a revolucionar, iba a mejorar la salud de los niños y algunas sociedades científicas incluso mencionaron que esta lactancia disminuía la mortalidad de los niños y pues era mucho más eficiente porque se podía medir la cantidad de leche que se daba, se podía controlar el momento en que se le daba al niño.
y estábamos así más seguros con la lactancia materna. Sin embargo, afortunadamente, pues teníamos algunas personas sensatas que no pensaban en eso y se empezaron a crear movimientos para de verdad identificar, bueno, ¿será que es mejor la lactancia artificial o será o estos sucedáneos de leche o será mejor una lactancia materna? Asociado a esto, también teníamos un contexto cultural que hoy en día nos puede parecer un poco extraño, pero por ejemplo, acá a la mano izquierda les coloco una nota de prensa del diario El País, es un diario colombiano, donde dice que la lactancia materna o amamantar en público ya es legal en los 50 estados de los Estados Unidos. Y me dirán ustedes, pareciera esto una noticia de los años 80 o de hace muchísimos años, y no, esta noticia fue publicada en el 2017 eh, y en Estados Unidos, por ejemplo, y todavía en muchos países vemos o veíamos que existe ese estigma respecto a la lactancia materna. Entonces, entró este mundo en caos y disminuyó alrededor de los años 70 de forma drástica la cantidad de niños que recibían leche de sus mamitas. Incluso hay unos reportes de prensa no tan oficiales de Estados Unidos donde al final de los años 70 aproximadamente solamente el 25% de los niños al momento de nacer en un ente de salud, en un hospital, solamente el 25% recibía lactancia materna, el resto recibía alguna fórmula láctea. Entonces, como les comentaba, pues alguien dijo, esto no está bien. Se empezó a notar que los niños tenían problemas de peso, que los niños tenían problemas gastrointestinales, que tenían problemas relacionados con la dentición, que generaba un costo enorme para el hogar y que tampoco teníamos claro si estas fórmulas o los componentes de estos sucedáneos lácteos eran los más ideales para los niños. Entonces se crea una de las primeras instituciones, es el IFAN, que es un grupo que busca controlar esos productos de alimentación que se producen para los niños. Empezaron a revisar estas fórmulas lácteas, también la Organización Mundial de la Salud empezó a generar muchísimas políticas y hacer que los estados también se comprometieran con estas políticas para aumentar la lactancia materna. Y esto asociado a muchas asociaciones, a muchos grupos que buscaban mantener ese acceso, mejorar ese acceso a la lactancia materna, tuvieron su fruto ya más o menos al final de los años 90 con muchísimo apoyo y muchísima evidencia científica y empezaron a aumentar nuevamente la cantidad de niños que recibían lactancia materna exclusiva. ¿Ok? Por ejemplo, aquí vemos una gráfica. Esto es tomado de un artículo de la Asociación Americana de Pediatría publicado en el año 2022 y son datos de Estados Unidos, del CDC específicamente, y vemos que todavía para el año 2010 y hasta el año 2018 existían unas brechas muy importantes en el porcentaje de niños que recibían lactancia materna en las primeras horas de vida y allí tenemos que reflexionar que tenemos muchísimo trabajo por delante y tenemos que entender nuestra historia y poder generar información que nos ayude a mejorar este acceso a la lactancia materna. Y aquí una de las grandes verdades de la lactancia materna, les he comentado que es beneficiosa, pero no sé ustedes, a mí me gusta conocer los hechos con números. Y tenemos muchos números. Hoy en día tenemos muchos estudios científicos que avalan que no es porque lo diga la doctora Oriana o la doctora Marisabel o la doctora Rosso o cualquiera de los doctores que estaba hablando el día de hoy aquí, sino es que tenemos una base extremadamente sólida para decir lo mejor es la lactancia materna. Este era el artículo que les comentaba del año 2022, está de libre acceso y nos cuentan con números muy específicos, estadísticas muy específicas, en qué porcentaje y en cuáles son las cosas que la lactancia materna supera o disminuye los riesgos y beneficia la salud de nuestros niños. En el caso, por ejemplo, del síndrome de muerte súbita, el hecho de brindar lactancia materna exclusiva
durante 4 a 6 meses, e incluso un poco más de 6 meses, disminuye hasta 64% el riesgo de llegar a padecer, pues, este suceso que es fatal. Tenemos impacto en muchas otras áreas, como por ejemplo en la mortalidad neonatal. Hay un porcentaje de riesgo disminuido del 51%, es decir, la mitad de los neonatos fallecen o disminuyen su riesgo a la mitad solamente con esta acción de brindar lactancia materna. La mortalidad infantil, que se refiere pues a niños un poco más grandes, también disminuye hasta en un 26%. La mortalidad infantil en países en desarrollo, que es importante porque pues los países en desarrollo sabemos que tenemos limitaciones en los accesos a la salud, pero fíjense que es una acción tan efectiva que disminuye la mortalidad en un 33%. En situaciones como la diarrea severa, que sabemos que es una de las causas de mortalidad más importantes en los niños menores de 5 años, pues produce una disminución del 30%. En la otitis media 33, asma 22, en el eczema para niños menores de 2 años el 26%, obesidad un 23%, diabetes mellitus tipo 1 57, tipo 2 33 y leucemia 11. Entonces, con todos estos números que son verdades, porque son verdades que se han demostrado de forma científica y de forma estadística, pues creo que vale la pena que todos de nuevo derribemos esos mitos y busquemos apoyar la lactancia materna. Otro hecho que creo que tiene igual o la misma importancia de todos los que hemos comentado previamente es que la lactancia materna influye también positivamente en la economía del hogar y en el bienestar del hogar porque pues no nos cuesta nada, solamente necesitamos que esa mamá tenga un apoyo, que tenga una alimentación balanceada y ya con eso vamos a poder suplir las necesidades de ese binomio madre-hijo por lo menos durante los primeros 6 meses de vida. Entonces yo le pregunto a ustedes, si ya conocemos la importancia, ¿por qué creen ustedes que todavía existen tantos mitos y tantas barreras sobre la lactancia materna? Y aquí los escucho también si me quieren contar alguno de los mitos que ustedes conocen, pues ojalá que podamos revisarlo durante esta conferencia. A ver, ¿por qué creen ustedes que, así como veíamos que podía ser por el tema de la belleza, por qué creen ustedes que todavía tenemos estas sociedades donde tenemos tantos problemas para generar una lactancia materna exclusiva? Los primeros 6 meses y bueno, mantenerla hasta los 2 años de vida, como dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Alguien se anima a opinar algo? Porque no tienen la suficiente información sobre la lactancia materna. Perfecto, me encanta esa respuesta. Aquí alguien nos dice porque muchas personas y el personal de salud siguen manteniendo esos mitos de boca en boca. Perfecto, me encanta también esa respuesta. Falsa de concientización. Y bueno, nosotros hoy nos estamos saliendo aquí del molde porque estamos aprendiendo y estamos derribando esos mitos y todo lo que les estamos contando acá, de nuevo es con información científica que lo pueda respaldar. Entonces vamos a hablar de algunos mitos, ¿sí? Yo creo que un mito que está súper popularizado es que la mujer que tenga senos pequeños o la mamá que tiene senos pequeños no puede brindar lactancia materna. Y la realidad es que, de nuevo, esto es un mito, esto es totalmente falso. ¿Por qué? Porque la mama o el seno está conformado por varios elementos. Está conformado por la glándula mamaria como tal, está conformado por una cantidad de tejido graso y un tejido de sostén. ¿Qué sucede? Que realmente el tamaño de la mama, el elemento que más varía entre una mama grande y una mama pequeña es la cantidad de grasa que tiene. Entonces, el hecho de que una mama sea grande o sea más pequeña no determina específicamente o no hay una correlación directa entre la cantidad de leche que puede producir. ¿Por qué? Porque tampoco está relacionada directamente con la cantidad de tejido mamario que esta persona pueda tener. Entonces, es una concepción que tenemos que ir trabajando desde el inicio del embarazo o de forma general. Es un mito que es muy común, como mencionaba alguien, que esté de boca en boca y tenemos que concientizarnos en que esto es una mentira. Aquí nos dice Fran, es un problema cultural que se ha llevado de generación en generación
Dice María Eugenia, uno de los problemas es porque aún la práctica de media hora cada seno se sigue enseñando. Sí, hay muchísimas mitos y creencias que son irreales, ¿ok? Entonces, primer mito derribado, los pechos pequeños no pueden dar lactancia, esto es mentira, esto es algo que le tenemos que enseñar a las mujeres y tenemos que brindarles la confianza de que el cuerpo es sabio y sabemos que el cuerpo durante el embarazo pasa por una serie de cambios hormonales, se producen también unos cambios a nivel de la mama, los conductos y los lobulillos cambian, los lobulillos crecen, crece la capacidad hormonal y tenemos que brindarle la confianza a esta mujer que tenga senos pequeños o independientemente del tamaño de sus senos o de sus pechos, que va a poder brindar lactancia materna. Entonces, primer mito derribado, pechos pequeños no pueden dar lactancia, esto es una mentira. Mito número 2. Muchas madres no pueden producir suficiente leche. ¿Han escuchado este mito? Yo creo que absolutamente todos han escuchado este mito. Y, em, y aparte creo que es un miedo que tienen sobre todo las mamás primerizas. ¿Será que voy a producir suficiente leche? ¿Será, por ejemplo, en este caso que son morochos o que son gemelos, que son dos, ¿será que yo voy a poder con toda esta carga de brindar esa alimentación, esa lactancia materna exclusiva durante sobre todo los primeros 6 meses de vida? Y la realidad es que sí, el cuerpo se va a adaptar, el cuerpo se va a adaptar a la cantidad de leche que necesita. Si tenemos una mamita que tiene un solo bebé, pues su cuerpo va a ser capaz de producir la lactancia necesaria, la leche necesaria para un solo bebé, y si tiene dos, y así sucesivamente. Incluso también es importante explicarle a la mamá que la cantidad de leche va a variar. Entonces sabemos que durante los primeros días, luego del nacimiento, la mamá va a tener un calostro que pueden ser incluso pequeñas gotas. Pero esas gotas van a ser suficientes para suplir las necesidades de nuestro bebé, luego vamos a tener una leche de transición, una leche más madura y siempre vamos a tener una serie de cambios corporales que se van a ir acoplando a las necesidades del bebé. ¿Qué es lo importante de nuevo que reforcemos? Uno, que le brindemos a la mamá esa seguridad de que sí lo va a poder lograr, de que confíe en sí misma. Dos, que pues su cuerpo va a tener las herramientas. Y tres, y aquí sí va a ser súper importante y es un factor que no hay que dejar de lado y es que para producir suficiente leche tenemos que producir o generar un suficiente estímulo. Entonces, mientras más la mamita pegue al bebé al seno, mientras exista mayor succión y mayor estímulo, pues el cuerpo va a entender que tiene que producir mayor cantidad de leche y se van a poder saciar esas necesidades. Estos estos dos mitos son súper importantes y son súper comunes y, y generalmente ocasionan muchísima desconfianza en las mamás. Aquí nos dice Julie Bell, algunas madres creen o les hacen creer que no son capaces de producir suficiente leche. Sí, Julie Bell, esto es súper común, sobre todo una mamita que tenga senos pequeños, seguramente va a pensar esto, pero ya nosotros tenemos la información para explicarle y para hacerle entender que no necesariamente es así. Pregunta Juan, ¿qué opción les brindamos a las pacientes si nos dice que no les sale leche, succión y no les sale leche? ¿Qué le brindamos para alimentar al recién nacido? Juan, aquí es importante entender una cosa, no va a ser igual la producción de leche cuando tenemos al bebé succionando que cuando de repente vamos a intentar extraer leche con un tiraleche o con una máquina o algo así. No es igual porque el cerebro pues no va a funcionar igual ese estímulo y pudiera ser que el bebé sí esté consumiendo suficiente leche y que la mamá intente extraer y no se extraiga nada. Entonces, ¿qué es el primer abordaje? Uno, de nuevo, la confianza y el reforzamiento a la mamá de que sí lo puede lograr. Y dos, explicarle esas señales por las cuales se puede dar cuenta la mamá de que su bebé sí está consumiendo suficiente alimentación. Por ejemplo, si el bebé está ganando peso, si el bebé está orinando, si el bebé está evacuando, seguramente es un bebito que así la mamá no pueda extraer leche de forma manual o con algún instrumento, seguramente es un bebito que se está alimentando bien. Entonces tenemos que reforzar eso, reforzar la técnica, reforzar el apoyo y bueno, si no se logra ya, si vemos que el bebito está deshidratado, que no está ganando peso, que hay algún problema, pues tenemos que buscar la forma
de suplementar, pero de nuevo lo ideal y lo que queremos con todas estas charlas es que ustedes se lleven en la mente que sí lo pueden lograr y que ustedes pueden apoyar a esa mamá para que lo logre. Me gusta mucho lo que dijo Maurelis, hay que darle confianza a la mamá. Perfecto. Otro mito que también es súper común es, mi madre no me pudo dar pecho, así que yo tampoco podré. Esto es falso. ¿Por qué? Porque realmente, al menos que exista una condición genética que se herede de madre a hija, por ejemplo, una agenesia o una ausencia o una malformación a nivel de la glándula mamaria o a nivel del pecho, realmente digamos que la cantidad o la producción de leche no es algo que pase de generación en generación. Entonces, hay muchos factores que pueden incidir en que una mamita no brinde lactancia materna, como estamos hablando, pues la falta de confianza, que tenga mitos, que no tenga una técnica adecuada, que no tenga el apoyo. Entonces, debemos romper esas barreras y cortar esa cadena de generación en generación, explicarle a esta mamá, a esta nueva mamá o a esta persona que se va a convertir en mamá, que ella tiene los elementos, evidentemente luego de una inspección y de un apoyo adecuado a entender estas razones, pero que ella puede tener los elementos y que no necesariamente porque le pasó a su madre le tiene que pasar a ella. Ella puede lograrlo y nosotros la vamos a apoyar en todo el camino, derribando todos los mitos. Seguramente esta es una mamá que tenemos que derribar el mito de la suficiente leche, derribar el mito del tamaño de los senos y así sucesivamente, como vamos a ver, seguramente estas son condiciones que se relacionan o se arrastran mucho una con otra. Mito número 4. Tengo los Sí. pezones planos o invertidos, no podré dar pecho. Esto también es falso. ¿Por Ujú. qué? Porque realmente, por ejemplo, en el caso del pezón invertido, no es que no exista el pezón, es que por ciertos elementos anatómicos está hacia adentro, está retraído. Y el bebé, si bien digamos que estéticamente o visualmente, incluso técnicamente puede ser un poco más difícil para la mamá, pero realmente el bebé que tiene un agarre adecuado no solamente introduce en su boca el pezón, sino incluso introduce todo el complejo areola-pezón y entonces digamos que no es un elemento que vaya a limitar que se produzca la lactancia o no. ¿Qué debemos decirle a esta mamá? Pues hay varias cosas que podemos hacer. En el caso del pezón invertido, que es un pezón que existe, pero está retraído hacia adentro porque hay ciertos elementos anatómicos que lo llevan hacia atrás, pues hay varias técnicas, hay ejercicios, digamos que también hay prácticas que pueden ayudar a que salga el pezón. Por ejemplo, cuando tenemos frío o al tacto, normalmente el pezón puede llegar a salir porque existe una contracción de ciertos músculos que están allí. Es decir, vamos a tener una serie de herramientas que podemos brindar durante la consejería de lactancia materna, en la preparación de esa mamá, en el embarazo, incluso en el posparto va a ser súper importante el apoyo del profesional de salud que esté allí con ella, pero tenemos que hacerle entender que la forma de su glándula mamaria no va a afectar que se produzca o no se produzca la lactancia materna. De nuevo, sí puede ser que sea un poco más complicado de forma inicial, pero con el apoyo adecuado le podemos ayudar a que se genere una lactancia adecuada. ¿Ok? Aquí tenemos varios comentarios. Dice Josbel, se pueden utilizar pezoneras artificiales en caso de pezones planos o invertidos. Bueno, realmente, ¿qué dice la literatura? Se han hecho estudios donde se ha intentado comparar, voy a volver atrás un segundo, donde se ha intentado comparar si existe diferencia entre las pezoneras, entre hacer ejercicios, entre no hacer nada sino educar a la mamá y que se ha visto que no hay una diferencia significativa. Es decir, en porcentaje, sea cual sea lo que hagamos, puede iniciarse una lactancia materna. Sin embargo, pues va a depender mucho de los recursos de la mamá y pues también de los recursos de ese profesional. Entonces, no estoy diciendo que está mal, sino que no necesariamente siempre en todos los casos tenemos que utilizar esas pezoneras artificiales, sino incluso pues sin utilizar ningún elemento, sino de forma natural y con un buen agarre se pudiera llegar a gestionar. Es recomendable hacerle ejercicios y masajearle.
Sí, señora, muy recomendable hacer ejercicios y Darle masajear. masajes. Y masajes. Aquí nos dice María Eugenia, por eso es importante la preparación de la futura madre en la consulta prenatal para ir preparando a esa mamá con los ejercicios. Totalmente. Y de hecho, pues en la mayoría, en todas las consultas que van a tener con el ginecólogo, quien realice su control prenatal, pues debe haber una valoración integral, debe haber una valoración también de las mamás. Y pues Mm. desde allí de nuevo va a ser muy importante que estemos apoyando a esa mamá y de nuevo, fundamental lo que comentábamos y hemos comentado al principio, brindarle la confianza de que sí lo va a lograr. Tengo que lavarme el pecho antes y después de cada toma. No, no sé si ustedes han escuchado a alguna mamá o una nueva mamá diciendo que huelen mucho. ¿Qué pasa? ¿Y por qué está relacionado con esto de lavar el pecho o de bañarse? Las mujeres luego del parto van a generar una serie de olores también por sus cambios hormonales y estos olores, ¿a qué van a estar destinados? A que el bebé pueda reconocer y pueda encontrar a su mamá. De hecho, a nivel del pezón vamos a tener unos pequeños tubérculos que antes del embarazo o cuando no estamos en embarazo están allí, pero son muy pequeñitos que se llaman tubérculos de Montgomery, que van a producir una serie de aceites y también vamos a tener en la piel una serie de bacterias buenas que colonizan la piel de la mamá, que también van colonizando la boca y el sistema gastrointestinal del bebé. Y todo esto va a ayudar a la protección, pues, tanto de la piel del pezón como del bebé y van a mantener indemne el pezón. Incluso el hecho de lavar o de retirar con jabones o de asear en exceso esa zona, pudiera retirar estos óleos y estas bacterias y asociar a, digamos, situaciones adversas, a que se rompa más el pezón, a que se generen infecciones. Entonces, no es necesario que luego, antes y luego de cada toma, se limpie el seno, puede solamente secarse con el baño diario es suficiente. Lo que sí es muy importante y debemos enseñarle a las mamás, pues básicamente en toda actividad que vaya a realizar con su bebé, es que es de vital importancia que se lave las manos antes y después de brindar la lactancia materna, de hacer un cambio de pañal, de cualquier cosa que vaya a hacer por su bebé, el lavado de manos antes y después de la actividad, pues sí es bastante importante. Mito número 6. Si quedo embarazada de nuevo, debo suspender la lactancia materna. Esto también es falso. No es necesario que se suspenda la lactancia materna. No se ha visto que el hecho de estar embarazada, de brindar lactancia materna al tiempo vaya a generar un efecto nocivo para el embarazo que se está llevando en curso, siempre y cuando la mamá tenga una alimentación adecuada. Y de hecho, luego del nacimiento pudiera dar lactancia materna a los dos bebés si fuera necesario. Esto se denomina lactancia en tándem. Puede ser que existan cambios en la producción de la leche, por los cambios que se producen, hablábamos del calostro, de la leche de transición, de la leche madura, pero pues de igual forma la mamá va a poder brindar su alimento a ambos bebés siempre y cuando de nuevo pues tenga una alimentación balanceada y en dado caso que lo necesite también una suplementación balanceada adecuada. El mito 7 es, y este creo que aquí quisiera escucharlos un poco, es habitual que la lactancia materna duela. Y yo no sé si ustedes han escuchado a alguna abuela, alguna mamá decir, es que aguante porque a todas nos duele, es que tiene que sacar costra, es que ese pezón se tiene que poner duro, si no duele es que el bebé está chupando bien. ¿Alguno ha escuchado esto? A ver, vamos leyendo aquí comentarios. Dice Thais, el bebé percibe a través del olor y le ayuda a llegar a la mamá. Eso es muy cierto. Sobre la lactancia y el dolor, cuéntenme si han escuchado que las mamás dicen no, tiene que esperar a que le salga costra. Dice todavía se escucha. Sí, es un mito común, sobre todo viniendo de familiares. Sí, como a mí me dolió, a mí se me reventaron los pezones, yo la pasé súper mal, me salió sangre, entonces creemos que esto es lo normal. Y pues esto es un mito, esto no es cierto.
Lo cierto es que si existe un agarre incorrecto, como vemos en la foto que está más hacia la izquierda, seguramente sí va a doler. Pero ahí estamos los profesionales de la salud y tenemos que ayudar a esa mamita y vamos a hablar al final un poco sobre cómo podemos incidir en eso, siempre que tengamos un agarre correcto, en el cual aquí hay una muy linda foto donde vemos que el bebé está tocando con la nariz y con el mentón el pecho de la mamá, que tiene los labios evertidos, que seguramente está como en un eje bastante paralelo al cuerpo de su mamita. Siempre que tengamos un agarre correcto, puede tener la mamá una sensación mientras está brindando lactancia materna, pero no le tiene que doler. Entonces es importante que nosotros le expliquemos esto a la mamá, o sea, lactar no tiene que ser un calvario, sino tiene que ser una actividad que pues ella disfrute y de nuevo que con nuestra compañía y con nuestro asesoramiento sea tolerable durante toda la lactancia. Alguien nos comenta acá si es muy común que digan que lactar duele, sí lo he escuchado, que dura de 7 a 15 días, sí, es una sensación que pueden tener las mamás, pero no debe ser dolor y no debe existir lesión en los pezones como grietas, como aperturas. Y esto pudiera denotar que puede existir un agarre incorrecto y pues debemos buscar corregirlo, asesorar y asegurarnos de que estamos haciendo todo lo que podemos por esa mamita para perdurar la lactancia materna, ojalá hasta los 2 años y de nuevo de forma exclusiva hasta los 6 meses. Mito número 8. Durante la lactancia tengo que beber mucha agua, mucha leche y comer más de lo habitual. Aquí sí nos podemos a contar en cada familia cuáles son las cosas que tiene que tomar la mamá, el eneldo, bueno, la sopa de pollo, una serie de cosas que seguramente está en la cultura de todas nuestras familias y esto es lo normal. Pues no paramos de contar en cuáles son esas cosas que tenemos mitos sobre lo que debemos y lo que no debemos comer. Pero la realidad es que no. La realidad es que uno, pues hay que consumir el agua que necesite la mamá, es decir, 2 a 3 litros, o pues dependiendo del ejercicio, de las necesidades que tenga, pues aumentar su ingesta de agua. Pero no es que necesitamos tomarnos 5 litros de agua, una cantidad exagerada de agua para poder producir leche, no es necesario. Tampoco es necesario que consumamos leche, en este caso, pues leche de vaca porque no, nuestra leche es diferente y pues se va a producir por una serie de procesos hormonales en la cual la leche animal no tiene, de otros animales no tiene no es concerniente en nada y comer más de lo habitual tampoco. Digamos que es muy común decir, no, es que estoy comiendo por dos, por mí y por mi bebé. Pero realmente para pues controlar el peso luego del embarazo y por la salud de la mamá, no es necesario que consuma una cantidad excesiva de calorías, sino pues debe consumir de nuevo una alimentación balanceada que le permita a ella estar sana, que le permita a ella cumplir sus requerimientos calóricos y pues que tenga todos los nutrientes y todas las proteínas que sean necesarias. Mito número 9 y este creo que le encanta a muchas abuelas o se lo escucho mucho a las abuelas. Es bueno darle un tetero en la noche para que duerma corrido. Entonces aquí yo les quiero contar que lo del tetero en la noche es como cenarse un plato de salmón y cenarse un plato de pasta. Puede ser que la pasta, ambos son deliciosos, pero puede ser que la pasta me haga sentir un poco más lleno, los espaguetis, porque tiene una cantidad de carbohidratos, porque nuestro cuerpo los procesa de forma diferente. En cambio, el salmón, que seguramente es muy rico, tiene muchas vitaminas y tiene proteínas, seguramente no me va a hacer sentir tan lleno. ¿Por qué? Porque mi cuerpo lo digiere de forma más fácil. Es la misma comparación que podemos hacer entre la lactancia materna y la leche de fórmula. Puede ser que sí, que el niño coma o dure más tiempo dormido porque no le da hambre tan rápido, porque no procesa también esta leche, pero esto no quiere decir necesariamente que es beneficioso, sobre todo porque los bebés mientras más pequeños, y bueno, durante los primeros 6 meses ellos tienen un ritmo de crecimiento muy acelerado. Y durante la noche ellos llegan a consumir aproximadamente hasta el 25% de las calorías totales del día. Entonces, si le quitamos ese 25% de calorías que no vamos a poder recuperar al siguiente día porque pues en el día el bebé va a tener su hábito normal.
pues pudiéramos dejar a nuestro bebé en déficit. Entonces, si no es tampoco una recomendación que vamos a hacerles a las mamás. De hecho, pues idealmente, de nuevo, insisto, lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de edad. Este mito es un poco más reciente y se los quiero traer para resaltar algo. Y quiero que me cuenten ustedes también qué opinan. Mito, no puedo ir a la peluquería si estoy dando lactancia materna. Eh, digamos que la mujer durante el embarazo y en el posparto va a tener una serie de cambios hormonales, corporales, que son muy fuertes para ella y necesitan un apoyo y hay que siempre verlas desde un aspecto biopsicosocial. Y puede ser que haya alguna mamá para la cual ir a la peluquería y hacerse su pelito, ponerse linda, hacerse algún tipo de uñas que se recomienda la manicura pues tradicional, sea importante. Entonces, realmente no es que esté prohibido que una mamá vaya a la peluquería, sino es importante que entendamos, uno, qué procedimiento se va a realizar o qué producto se va a aplicar y aconsejarle en base a esa cosa que ella quiera hacer. Y pues también darle recomendaciones luego con el bebé. Por ejemplo, si se va a aplicar que ya hay ciertos tintes, por ejemplo, para el cabello que tienen químicos que no se han evidenciado que afecten la lactancia materna. Pero si lo va a hacer, pues también que tenga precauciones, que el niño no esté cerca de estos olores cuando pues estén presentando. De las uñas, pues que si ella se va a pintar sus uñas, pues que el bebé no esté cerca del olor o digamos del químico cuando este esté fresco. Y así sucesivamente, pero se los traje porque de nuevo quiero que tengamos muy claro que la mamá sigue siendo una mujer y que necesitamos apoyarla y que ella es importante que esté bien. ¿Qué dice alguien? Mito, no puedo salir al sol y en la noche si doy lactancia, ¿es cierto o no? No es cierto, digamos que no hay ninguna contraindicación por salir al sol, de hecho pues es importante salir al sol de forma regular porque producimos vitamina D, pues necesita la mamá vitamina D y el bebé también necesita vitamina D y pues en la noche tampoco, lo único importante sería pues abrigarse y pues no exponer sobre todo al bebé a esos cambios a los cambios térmicos. Esto de que no se puede bañar en los primeros 40 días también es un mito que por favor no tenemos que romper ese mito porque todas necesitamos bañarnos y está dentro de nuestra salud. Entonces, como vemos aquí, seguimos contando una serie de mitos y seguramente podemos durar toda la noche hablando de los mitos que conocemos y no acabaríamos. Pero, ¿qué es lo que quiero que nos llevemos y que es muy importante? Que siempre tenemos que basar las justificaciones y lo que le vayamos a decir a nuestras mamás y como profesionales de la salud en evidencia científica. No podemos pasar tradiciones o mitos de boca en boca que vayan a generar barreras a la lactancia materna, pero pues siempre invitarlos a hacerlo desde el respeto, pues sin menospreciar la herencia cultural que tienen muchos grupos y que bueno, que tienen nuestras abuelas y que tienen nuestros antepasados y que tienen todas nuestras familias. Por último, ¿cuál es el rol de nosotros como profesionales de la salud? Pues uno, hacer una historia clínica adecuada de la lactancia materna. La Organización Mundial de la Salud tiene una herramienta que es una historia clínica específica de lactancia materna, donde busca indagar sobre los puntos específicos que nos van a dar toda la información necesaria para brindar recomendaciones específicas a esta mamá y a este bebé. Entonces, es muy importante que nosotros empecemos con un interrogatorio adecuado, con unos antecedentes adecuados que nos permitan entender la situación de nuevo de este binomio mamá-bebé. Posteriormente, pueden ser vitales esos 3 minutos o 5 minutos de observación, como vemos que están haciendo aquí en las imágenes. Esa observación de qué actitud tiene la mamá, cómo se sienta, cuál es la postura, será que el agarre del bebé es adecuado. También atrevernos a explorar cómo está haciendo en la imagen de la izquierda, ver realmente cómo está el bebé, ver los senos o si hay que tocar o hacer cualquier exploración adicional. Me preguntaban sobre hipogalactia y sobre, digamos, necesidad de apoyo a la mamá. Hacer la exploración que sea necesaria para llegar al fondo y agotar todos los recursos posibles para poder generar ese apoyo y esa lactancia materna exclusiva.
y dar consejos específicos. Aquí de nuevo menciono mucho el binomio mamá-hijo porque pues tenemos que preocuparnos por el bienestar de los dos y por su contexto biopsicosocial. Entonces, cada mamá y cada bebé va a ser diferente. Tenemos que tener toda la información para brindarles el apoyo específico que necesiten cada uno. Y por último, contarles que hay tres cositas que debemos hacer: brindar un acompañamiento cercano, una consejería de lactancia materna cuando se necesite y formarnos continuamente para poder apoyar a estas mamás. El objetivo de este año de la Semana de Lactancia Materna es entender que la sostenibilidad va más allá de la duración, entonces tenemos que brindar apoyo en todos los niveles, en todos los sistemas, en todas las generaciones y en todas las dimensiones para generar esa sostenibilidad que queremos. Les quiero dejar este mensaje y es que el éxito de la lactancia materna no va a depender solamente de la mamá, sino también de todo ese entorno que la apoya, de nuevo para generar esa sostenibilidad. Y ahí todos los profesionales de la salud vamos a tener un impacto súper importante. Espero que ustedes impacten con sus familias, con sus pacientes y con las personas a su alrededor.